Esposa se deja manipular de un pobre hombre para que le quite todo a su esposo rico para mantenerlo. Susan vivía rodeada de lujos. Su esposo, Harold, un empresario frío y calculador, le había dado todo lo que el dinero podía comprar: mansiones, joyas, autos de colección, excepto atención. Ella era un adorno más en su vida, algo que él mostraba en fiestas y olvidaba en casa. La soledad se volvió su mayor enemigo, hasta que conoció a Eisen. Eisen era todo lo que Harold no, joven, apasionado, con una mirada que prometía peligro. Se conocieron en una galería de arte donde Susan había ido por simple aburrimiento. Él se presentó como un artista sin recursos, encantador y vulnerable. Bastó una semana para que ella sintiera que volvía a respirar. Pronto, las citas secretas se convirtieron en noches furtivas en un pequeño apartamento del centro, donde Susan podía ser libre, sin la sombra del dinero ni las reglas del apellido de su esposo. Pero Eisen no era quien decía ser. Detrás de su sonrisa y sus caricias había un plan. Sabía perfectamente quién era Harold, y lo que valía. Cada vez que Susan le hablaba de su matrimonio, él fingía indignación y compasión, empujándola con palabras suaves hacia un abismo. «Tú no mereces vivir con alguien así», le decía. «Si me amaras de verdad, te alejarías de él, te quedarías conmigo». Susan, cegada por la pasión, empezó a creerle. Cuando Eisen insinuó que Harold nunca notaría si ella tomaba prestado un poco de dinero de una de las cuentas conjuntas, ella dudó, pero solo una noche. Al día siguiente, lo hizo. Una transferencia pequeña, casi inocente. Eisen sonrió con ternura al recibirla, la besó, y le prometió un futuro juntos. Sin embargo, ese fue solo el comienzo. Eisen comenzó a exigir más. Con cada encuentro, su tono se volvía más urgente, más oscuro. Susan empezó a sentir miedo, pero también dependencia. El deseo se había mezclado con la culpa, y ya no sabía si era su amante o su carcelero. Una noche, mientras dormía en los brazos de Eisen, su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Solo decía: «Sé todo lo que estás haciendo. Nos veremos pronto». El mensaje brillaba en la oscuridad como una amenaza silenciosa. Susan lo leyó una y otra vez, el corazón latiéndole con violencia. «Sé todo lo que estás haciendo. Nos veremos pronto». Era la voz escrita de Harold, inconfundible, fría, cortante, como un cuchillo que ya conocía su destino. Por un instante, pensó que podría ser una broma. Eisen, medio dormido, la miró con fastidio. «¿Qué pasa?», murmuró, sin interés. «Nada, solo trabajo», respondió ella, apagando el teléfono con manos temblorosas. Pero sabía que no era trabajo. Harold sabía algo. Tal vez todo. Al día siguiente, Susan regresó a la mansión antes del amanecer. Harold no estaba, su chofer le informó que había salido temprano a revisar una inversión. Sin embargo, la tensión se sentía en el aire. Los empleados la observaban con una mezcla de incomodidad y miedo. En su estudio, sobre el escritorio, encontró una carpeta negra con su nombre. Dentro, fotografías. Ella y Eisen, juntos. En la galería. En un hotel. En el apartamento del centro. Cada imagen era una puñalada. En la última, Eisen sostenía una copa de vino, sonriendo, y mirando directamente a la cámara. Susan sintió que el suelo se le hundía. Harold no solo sabía, lo había planeado todo. Había dejado que jugara con fuego para luego verla arder. Esa noche, Harold regresó. Vestía impecable, con ese aire de control absoluto que la había intimidado desde el primer día. Se acercó a ella sin levantar la voz. ¿Pasó algo interesante mientras estaba fuera?, preguntó, con una sonrisa vacía. Harold, intentó hablar, pero las palabras se le deshicieron en la garganta. «No te esfuerces, Susan. Siempre supe que no eras feliz. Pero no pensé que serías tan torpe». Ella retrocedió un paso. Él arrojó sobre la mesa una copia de los movimientos bancarios. ¿Reconoces estas transferencias? Curioso cómo las fechas coinciden con tus escapadas. ¿Y sabes lo más divertido?
Ese artista que tanto te gusta, ni siquiera se llama Eisen. Susan lo miró horrorizada. Harold continuó, implacable. Se llama Mason Red. Estafador. Lo investigué. Ya lo ha hecho antes, mujeres aburridas, esposos ricos, la misma historia. Y tú, mi querida esposa, has sido la más fácil. Las lágrimas le resbalaron por las mejillas. Intentó justificarlo, balbuceando algo sobre amor, soledad, descuido, pero Harold solo la observaba, como si estudiara un insecto atrapado. No te preocupes, dijo al fin. No voy a denunciarte. No todavía. Susan lo miró confundida. ¿Qué quieres decir? Quiero que sigas con él, respondió Harold con calma. Pero esta vez, seguirás mis instrucciones. El silencio se volvió insoportable. Vas a seguir viéndolo. Vas a fingir que todo continúa igual. Pero cada palabra, cada movimiento, cada encuentro estará vigilado. Quiero saber hasta dónde llega su ambición. Y cuando crea que lo tiene todo, yo mismo me encargaré de quitarle lo que cree suyo. Susan se quedó sin aire. Era una orden disfrazada de perdón, una trampa cuidadosamente construida. Si haces lo que te digo, continuó Harold, acercándose hasta quedar a centímetros de su rostro, tal vez pueda olvidarme de tu traición. Si no, bueno, tú sabes que la policía adora los escándalos de alta sociedad. La dejó sola en el salón, temblando, con el corazón destrozado. Su vida ya no le pertenecía. Eisen la había usado, y ahora Harold la controlaba. Esa misma noche, el teléfono volvió a vibrar. ¿Era Eisen, o Mason? Amor, ¿todo bien? Te noté rara. ¿Cuándo nos vemos? Tengo algo importante que contarte. Susan miró el espejo frente a ella. En su reflejo ya no estaba la mujer elegante y segura de antes, sino una prisionera del deseo y el miedo. Respiró hondo, contuvo el llanto y escribió una respuesta que no sentía. Mañana. Donde siempre. Mientras enviaba el mensaje, Harold observaba desde su despacho a través de las cámaras ocultas, con una leve sonrisa. Todo estaba en marcha. Los días siguientes se convirtieron en una obra cuidadosamente dirigida por Harold. Cada movimiento de Susan era monitoreado, sus llamadas, sus mensajes, incluso sus miradas. En apariencia, todo había vuelto a la normalidad. Iban juntos a cenas, asistían a eventos sociales, y él sonreía, elegante y sereno, como si nada hubiera pasado. Pero detrás de esos gestos corteses se escondía un guión oscuro que él mismo había escrito. Susan obedecía. Seguía viendo a Eisen, o Mason, como Harold le había revelado, bajo las instrucciones exactas de su esposo. Cada encuentro era grabado, cada palabra registrada. Harold quería pruebas, todas. Pero mientras más se sumergía en el papel que él le imponía, más crecía dentro de ella una mezcla peligrosa, miedo y deseo. Había noches en que Harold se acercaba demasiado, le hablaba con una calma que la desarmaba, le rozaba el cuello al abrocharle un collar o le sostenía la mirada más de lo necesario. Susan, desesperada por recuperar algo de lo que habían perdido, o al menos fingir que aún tenía poder sobre él, empezó a usar su propio cuerpo como arma. Una noche, después de una cena en la que Harold se mostró inusualmente atento, ella lo esperó en la habitación. Vestía una bata de seda y, con voz suave, le dijo: Harold, sé que te lastimé. Pero todavía soy tu esposa. Todavía puedo hacerte feliz. Él la observó en silencio, con una expresión que parecía debatirse entre el desprecio y la curiosidad. Dio unos pasos hacia ella, la tomó por la cintura y susurró al oído: ¿Feliz? No, Susan. Pero intrigado, sí. Ella sintió un estremecimiento. Creyó que su plan estaba funcionando. Si lograba que él la perdonara, si conseguía que la deseara otra vez, quizás todo podría arreglarse. Sin embargo, lo que no sabía era que Harold ya había previsto ese intento. Cada toque, cada beso, cada palabra de perdón que ella pronunciaba, él la interpretaba como una confirmación de su control. Harold estaba jugando un juego más grande. En su despacho había un dossier en construcción, grabaciones, transferencias, mensajes, fotografías.
Un archivo que no solo incriminaba a Eisen, sino también a Susan. Su venganza no sería rápida ni emocional, sería meticulosa, como un juicio en cámara lenta. Esa misma semana, Susan volvió a ver a Eisen. Fingió naturalidad, pero el miedo la traicionaba. Eisen notó su nerviosismo. ¿Qué pasa contigo últimamente?, preguntó, tomando su mano. Nada, es solo que Harold ha estado más atento. Creo que sospecha menos. Eisen sonrió, confiado. Perfecto. Entonces es momento de ir más lejos. Necesito que consigas acceso a una de sus cuentas privadas. Solo esta vez, te lo prometo. Después nos iremos. Las palabras la helaron. Nos iremos. Ya no sonaban dulces, sonaban vacías, como una mentira que ella empezaba a reconocer demasiado tarde. Pero Harold la observaba. Sabía que debía continuar el papel o todo se derrumbaría. Esa noche, de regreso en casa, Susan entró al estudio de Harold. Fingiendo buscar un documento, anotó mentalmente los números de una libreta con contraseñas. Pero lo que no notó fue la cámara diminuta, escondida entre los libros, grabando cada gesto. Harold la vio desde su habitación, con una media sonrisa. Más tarde, cuando Susan se acercó a su cama, él fingió dormir. Ella se deslizó junto a él, acariciándole el pecho. Harold, susurró, no quiero seguir con esto. Él abrió los ojos lentamente. ¿Con qué, exactamente?, preguntó, sin moverse. Con él. Con todo esto. Quiero estar contigo, arreglarlo. Harold la observó fijamente, sin decir nada. Luego, con una calma que la desarmó, le acarició el rostro. Claro, Susan. Si realmente quieres arreglarlo, confía en mí. Haz lo que te diga, una última vez. Ella asintió, sin saber si acababa de sellar su perdición o su salvación. Esa madrugada, Harold se levantó en silencio y bajó al despacho. Encendió su computadora y revisó los archivos de vigilancia. En la pantalla, aparecía Susan copiando los datos bancarios. Perfecto. Todo marchaba según lo planeado. Mientras tanto, en el apartamento del centro, Eisen esperaba un mensaje. En su rostro había ansiedad, pero también codicia. No sabía que, en ese mismo momento, Harold ya había contratado a alguien para seguirlo, y que su dirección, sus movimientos y sus llamadas estaban siendo rastreadas. Susan dormía, inquieta, soñando con un perdón que nunca llegaría. Harold, en cambio, no dormía. Su mente calculaba, analizaba, afilaba su venganza. Pronto, muy pronto, los dos, Susan y Eisen, pagarían el precio completo de haberlo subestimado. La noche había caído sobre la ciudad, y un aire pesado envolvía todo. En el apartamento del centro, Eisen, o Mason, caminaba de un lado a otro, revisando su reloj cada pocos segundos. La ansiedad lo devoraba. Aquella sería la noche final, la recompensa a semanas de manipulación y mentiras. Susan le había prometido que transferiría una suma enorme desde una de las cuentas más confidenciales de Harold, y él ya soñaba con escapar del país antes del amanecer. Susan, por su parte, había pasado todo el día temblando entre el miedo y la obediencia. Harold la había mirado esa mañana con su sonrisa contenida, la que siempre usaba antes de un movimiento calculado. «Hoy lo harás», le dijo, sin levantar la voz. «Y lo harás exactamente como él lo pidió. No cambies ni una palabra». Ella asintió, sintiendo que cada paso la acercaba más a su ruina. Harold no le gritaba, no la golpeaba, no la insultaba. Eso era lo más aterrador, su calma. Era el silencio de un depredador que sabía que su presa no tenía escapatoria. Por la tarde, Susan realizó la transferencia según las instrucciones de Eisen. Todo parecía en orden. Pero Harold, desde su despacho, observaba cada clic, cada número introducido. En realidad, aquella cuenta a la que el dinero sería enviado no era de Eisen. Era una cuenta creada por Harold, bajo una identidad falsa, diseñada para atrapar al estafador. Pasadas las 9, Susan llegó al apartamento. Eisen la esperaba con una botella de vino abierta y esa sonrisa que tantas veces la había hecho sentir viva, y ahora solo le provocaba náusea.
Lo hiciste, ¿verdad? Dijo él, ansioso. Susan bajó la mirada. Sí. Todo está hecho. El dinero ya fue transferido. Ethan la abrazó, besándola con efusividad, pero ella no respondió. En su interior, algo se quebró definitivamente. Mientras él revisaba en su laptop el supuesto depósito, el cursor parpadeó sobre la pantalla, pero no había confirmación bancaria. Solo una ventana emergente con un mensaje. Transferencia en proceso. Requiere autorización final. Ethan frunció el ceño. ¿Qué es esto? Dijiste que era automático. Eso me dijeron en el banco, mintió Susan, temiendo que su voz la traicionara. Pero antes de que pudiera añadir algo, un sonido interrumpió la tensión, un golpe seco en la puerta. Ethan se tensó. ¿Esperas a alguien? Susan negó. Él se acercó lentamente a la puerta, pero antes de tocar el picaporte, el timbre sonó otra vez, esta vez acompañado de 3 golpes firmes. Ethan retrocedió, desconfiado. ¿Quién diablos? Del otro lado, una voz grave respondió con serenidad. Abrí la puerta, Mason. Ya sé quién eres. El color se le fue del rostro. Esa voz. Era Harold. Susan se quedó paralizada. Ethan buscó una salida con la mirada, pero la única puerta era aquella. En cuestión de segundos, Harold entró, acompañado por 2 hombres vestidos de negro. No eran policías, pero su presencia imponía más que cualquier uniforme. «Qué sorpresa verte aquí», dijo Harold, con una sonrisa apenas dibujada. «Y en mi propiedad, además». Ethan intentó fingir compostura. «No sé de qué hablas. Estás cometiendo un error». ¿Un error?», repitió Harold, alzando una ceja. «No, Mason. El único error aquí fue creer que podías engañar a alguien que construyó su fortuna analizando a hombres como tú». Se acercó a Susan, quien no podía levantar la mirada. «¿Y tú?», susurró. «¿Qué sientes ahora que ves al hombre por el que arriesgaste todo?». Susan no respondió. Las lágrimas le corrían por el rostro, silenciosas. Harold tomó la laptop de Ethan y la giró hacia él. En la pantalla apareció un panel con registros bancarios falsos y los movimientos de las cuentas. ¿Ves esto? Todo lo que creías que me robabas, lo estuviste enviando a mí. Cada centavo. Y ahora tengo tus correos, tus mensajes, tus llamadas grabadas. ¿A cuántas más pensabas usar, Mason?». Ethan trató de acercarse, pero uno de los hombres lo detuvo. «Esto no se va a quedar así», gruñó, intentando mantener algo de control. Harold sonrió. «Oh, si se va a quedar así. Pero no te preocupes, no pienso entregarte a la policía, todavía. Vas a hacer algo por mí primero». Susan levantó la cabeza, confundida. ¿Qué quieres decir?». Harold la ignoró por completo. «Mason, vas a devolver el dinero que tienes escondido. Todo. Luego desaparecerás. Pero antes, quiero que le digas a mi esposa lo que realmente sientes por ella». Ethan lo miró, entre el miedo y el orgullo. «No siento nada. Solo fue un juego». Susan contuvo un sollozo. Harold asintió, satisfecho. «Eso pensé». Levantó la vista hacia sus hombres. «Sáquenlo». Mientras lo arrastraban hacia la salida, Ethan se volvió hacia Susan, furioso. «Eres peor que yo. Creí que eras débil, pero resultas ser igual de falsa». La puerta se cerró con un golpe. Harold se quedó mirando a su esposa, que lloraba en silencio. Caminó hacia ella, se inclinó y le susurró con voz baja, firme, helada. «Ahora entiendes lo que significa traicionar a alguien que no olvida». Susan levantó la vista, con miedo, pero también con un brillo nuevo en los ojos. Quizás de rabia. Quizás de algo más. Harold se giró y se marchó, dejándola sola entre el eco de sus errores. Pero en la pantalla de la laptop, un detalle pasó inadvertido para ambos, una notificación en la esquina inferior decía, transacción completada. El dinero había llegado a una cuenta que no pertenecía ni a Harold, ni a Susan. La caída fue lenta,
pero segura. En los días que siguieron al encuentro en el apartamento, Harold ejecutó su venganza con la precisión de un cirujano. No hubo gritos, ni escenas violentas, solo documentos, llamadas y firmas frías. Harold se encargó de que todo el dinero fuera devuelto, hasta el último centavo. Mason desapareció, como una sombra borrada por la luz, pero no antes de entregar las claves de sus cuentas a cambio de conservar la vida. Susan, en cambio, no desapareció. No podía. Se quedó allí, en la mansión que ya no sentía suya, caminando como un fantasma entre pasillos donde antes había reinado la elegancia y el perfume caro. Harold no la dirigía la palabra, no la tocaba, no la miraba más de lo necesario. Cada noche cenaban en silencio, frente a frente, separados por una mesa enorme que parecía un océano. Una tarde, incapaz de soportar más el vacío, Susan entró en su despacho. Harold, por favor, dijo con voz temblorosa. Ya no puedo más. Lo sé, me equivoqué, te fallé, pero déjame enmendarlo. Podemos empezar de nuevo. Él levantó la vista de los papeles con una calma aterradora. ¿Empezar de nuevo? ¿Después de lo que hiciste? No, Susan. No hay un de nuevo cuando destruyes la confianza. Solo hay un después. Ella se arrodilló frente a él, algo que jamás habría hecho antes. Te lo ruego. No por el dinero, no por la casa, por ti. He pagado suficiente. Harold la observó por un instante, y por un segundo ella creyó ver compasión en sus ojos. Pero fue solo un espejismo. No, Susan. Aún no has pagado. Durante las siguientes semanas, la humillación se volvió su castigo cotidiano. Harold la mantenía bajo el mismo techo, pero la trataba como una extraña. Le retiró las tarjetas, los privilegios, el chofer, la servidumbre. Susan debía cocinar, limpiar y mantenerse con una cuenta limitada, una suma ridícula comparada con la vida que había tenido. Tal vez así recuerdes cuánto cuesta ganarse algo, le dijo él una mañana, sin siquiera mirarla. Cada noche, Susan intentaba acercarse a él. Lo esperaba despierta, con los ojos rojos de tanto llorar. Harold, por favor, háblame. No me ignores más. Él pasaba de largo, impasible. No me gusta repetir errores, le respondía, sin detenerse. El divorcio llegó sin previo aviso. Una mañana, el abogado de Harold la citó en el despacho. Le entregó un sobre con los documentos y un simple mensaje: todo ha sido arreglado. Susan los abrió con manos temblorosas. Harold se había asegurado de dejarla sin nada. Ni la casa, ni las cuentas, ni los autos. Solo una pequeña suma, de cortesía, para cubrir unos meses de gastos, según el acuerdo. Todo estaba firmado, sellado y registrado. Cuando lo enfrentó, Harold estaba en el jardín, regando las rosas que ella misma había elegido años atrás. ¿Esto es lo que quieres?, le gritó, con la voz quebrada, verme arruinada, humillada. Te amé, Harold. Él dejó la manguera y la miró con una expresión de fría satisfacción. No, Susan. No quiero verte arruinada. Quiero verte libre. Libre de mí, de mi dinero, de tus mentiras. Lo que hiciste no fue amor, fue cobardía. Ella se acercó, llorando, intentando tocarlo. Por favor, te lo suplico. Él dio un paso atrás. Ya no tienes derecho a suplicar. Te di todo, y elegiste traicionarlo. Ahora solo te devuelvo lo que me dejaste, nada. Esa noche, la puerta principal se cerró tras ella por última vez. Un chofer la llevó hasta un modesto apartamento en el centro, uno que Harold había alquilado a su nombre para que no durmiera en la calle, al menos no todavía. En el asiento trasero, Susan llevaba solo una maleta, una bolsa con documentos y las joyas falsas que Harold le había dejado como recuerdo. Cuando el auto se alejó, Harold la observó desde la ventana de su estudio. En su mano, una copa de vino, en su rostro, una calma cruel. Había recuperado todo lo material, pero no la paz. Susan, en cambio, se sentó en el suelo del nuevo apartamento. Miró las paredes vacías, el silencio absoluto. Todo lo que había querido, la pasión, la libertad, la emoción, se había convertido en ruina.
A su alrededor, el eco de su propio llanto llenaba el vacío que antes llenaban los lujos. A la mañana siguiente, un sobre fue deslizado bajo su puerta. Dentro había una única hoja escrita con la letra de Harold. Te perdono, pero nunca te olvidaré. Y eso, Susan, es mucho peor. Ella apretó el papel contra su pecho, temblando. Afuera comenzaba a llover, y con cada gota que golpeaba la ventana, comprendía que el amor que había traicionado no solo había muerto, también la había enterrado con él. Suscríbete para más historias, así crecemos más.